Queremos darles la bienvenida a todos y todas. Es un gusto que estén aquí con nosotros, contar con su presencia. Habrá personas que nos visitan por primera vez. Hoy podrás levantar tu mano allí donde te encuentras. Solamente queremos saludarte. Allá tenemos dos personas, como los decimos de casa. Sean bienvenidos, bienvenidas. Esta es su casa. Queremos que se sientan bien, que se sientan a gusto. Y al final estaremos orando por una necesidad de ustedes, ¿sí? Asimismo queremos saludar a todas las personas que nos están sintonizando en las redes sociales, aquí en la página de Facebook, Fuente de Vida, Restauración Familiar. Queremos saludarles y desde aquí enviarles un fuerte abrazo y deseamos que el Espíritu Santo toque sus vidas, toque sus corazones a través de la palabra. Entonces sean todos bienvenidos. Es un gusto contar con su presencia cada 8 días conectándose, ¿sí? También yo quiero guiarles en una oración al final del mensaje, pero yo te pido que tanto los que están aquí como los que nos están sintonizando abran su corazón. Prepárense para recibir la palabra. Que tengas allí a tu mano una Biblia y una libreta con un lapicero, porque es importante tomar notas de las cosas que Dios nos habla. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Okay. Muy pocos aménes. Entonces es importante que siempre traigas tu Biblia y tu libreta. ¿Sí? También aquellas personas que digan que yo no sé escribir eso, nomás con atención, ¿sí? Con atención, abre tu corazón. Pues bueno, yo quiero iniciar con este tema y yo le he titulado Debo ser transformado. ¿Cómo se llama? Debo ser transformado. Otra vez dilo conmigo. Debo ser transformado. ¿Lo crees? Ok. Fíjate bien lo que dice ese título, debo ser transformado. Está hablando en primera persona, yo. Debo ser transformado, yo. O sea, no pienses en los demás, debes de pensar en ti. ¿Sí? Ok. Y miren, yo quiero hablarles de un tema que muy poco se predica. Muy poco se habla en las iglesias. Y si se habla de una manera muy superficial, muy vaga. Y todos, de alguna manera, conocen la Biblia, creen en la Biblia, pero no conocen esta parte importante que está allí en las Escrituras. No lo profundizan. Ahora, por eso es que muchos cristianos en las iglesias no están experimentando el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? En una transformación, en una renovación en Él. Y hoy en día, yo no dudo que aquí en la iglesia, Fuente de Vida, esté sucediendo esto. Porque no se les ha predicado, no se les ha hablado de la importancia de ser renovados, de ser transformados. Y esto no es algo que tú puedas lograr. Esto tú lo necesitas, que el Espíritu Santo haga algo impactante en tu vida. Este es un milagro sobrenatural que solamente el Espíritu va a producir en el ser humano. ¿Sí me estás entendiendo? Esto es algo que solamente el Espíritu puede producir en el ser humano. Y es tiempo de que en las iglesias cristianas el día de hoy se termine esto, de solamente el poderse escudar y decir soy cristiano. Pero el que tú puedas decir soy cristiano, eso no produce esa transformación, esa renovación en el individuo. El que tú puedas decir es que yo tengo fe.
Sí es parte que es importante que deba haber este ingrediente para una transformación. Pero yo quiero hablarte primeramente de lo original, de lo que quiere decir la regeneración. ¿Lo que quiere decir qué? Regeneración. Esta va a ser la parte medular de esta palabra. ¿La qué? Regeneración. Ahora tú tienes que entender qué quiere decir regeneración. ¿Sí me explico? No se te pierda casi nadie quiere hablar, no hablan de esta parte importante en la vida del cristiano. Por eso es que el cristiano el día de hoy está viviendo de otra manera. Entonces, tenemos que ser ¿qué? Regenerados. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra regenerados? Esta palabra viene del griego. Esta palabra quiere decir del griego palingenesia. Palingenesia. Ahora, ¿qué quiere decir? Lo vamos a separar esta palabra. Palín. La palabra palín, la primera parte es de nuevo. ¿Sí? Y genesia, nacimiento. Entonces, palingenesia quiere decir nuevo nacimiento. De nuevo. ¿Sí? ¿Sí? De nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? De nuevo nacimiento. Eso quiere decir regeneración. ¿Vamos bien? Ahora, si tú no entiendes lo que es esta parte, nos vamos a quedar en una parte solamente, porque solamente muchos cristianos se han quedado en una parte. Es más, muchos cristianos no saben que existe esta parte en la Biblia, la regeneración. ¿Qué quiere decir? De nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora, lo vamos a ir viendo en las Escrituras. Y para eso me voy a apoyar en una parte de la Biblia que muchos hemos escuchado, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a leer. Juan capítulo 3, del 1 al 10. Fíjate bien, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere ¿qué? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú qué? Maestro de Israel, y no sabes esto. Escúchame, yo quiero hablarte de esto, de lo que es la regeneración. Entonces, la regeneración, ahí le dijo que Nicodemo es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Para que el reino de los cielos
pueda ser el premio o la recompensa de una persona que ha nacido ¿qué? Y eso es lo que es la regeneración, porque regeneración quiere decir nuevo nacimiento o nacer de nuevo. ¿Sí me vas entendiendo? Ahora, si una persona no nace, no experimenta este nacimiento, esta regeneración, esta transformación, no va a poder entrar al reino de los cielos. Y esto se ha predicado de una manera equivocada, errónea. Y es por eso que mucha gente se ha quedado solamente viendo acerca y discutiendo y debatiendo acerca de la salvación. Si se pierde o no se pierde. Y piensa que todos vamos a tener una vida eterna. Y eso es una mentira. Y eso tiene que caer en el nombre de Jesús. Y la verdad se tiene que predicar. Y eso está escrito en la Biblia. Y hoy muchas personas en la iglesia dicen ser cristiano, se congrega, participa de la cena del Señor, participa en actividades, participa en algún ministerio, en la alabanza, en cualquier cosa de la iglesia. Pero eso no quiere decir que ha experimentado el nuevo nacimiento o la renovación en él o en ella. Eso no le hace el decir que es cristiano, no dice que es o ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Sí me estás entendiendo? Porque nos hemos quedado en una parte nada más. Y yo no te quiero hablar y yo no quiero que tú te quedes en una parte. Esto es algo más profundo y esto va más allá. Pero ahorita lo vas a ir entendiendo. Ahorita vas a entender. Ahora, escucha bien. ¿Quién fue el que se acercó a Jesús? Un hombre llamado Nicodemo. Pon el versículo 1. A ver, chécalo, Dice, era un ¿qué? Fariseo. Y era un principal de los judíos. Nicodemo era un judío. Nicodemo era un hombre que conocía las escrituras. Él era un hombre que vivía una religión que era la religión oficial de esos tiempos. Él tenía fe, él creía en el Mesías, él creía en la venida del Mesías. Y Jesús no lo está confrontando aquí con una fe, o que si creía. Jesús lo está confrontando y diciéndole, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Escucha bien, Fíjate bien lo que está sucediendo aquí. Jesús estaba confrontando a un judío, a un religioso, a un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que tenía fe, un hombre que esperaba la venida del Mesías. Y tal vez en ese momento estaba hablando y reconocía que Jesús era el Mesías, porque le decía, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Sí me estás entendiendo? Pero Jesús nunca lo confrontó con otra cosa. Jesús le dijo, efectivamente, Nicodemo, nadie va a entrar al cielo, al reino de los cielos, si no nace de nuevo. Y no está a decisión de alguien. No está a decisión de alguien. Si te gusta o no te gusta. Porque Dios fue el que lo estableció así. Y no puedes pelear con Dios y no puedes poner tus argumentos por encima de lo que Dios dice. Nadie va a entrar al reino de los cielos si no ha venido a experimentar una renovación, una transformación en todo su ser. En todo su ser tiene que experimentar esta regeneración, esa transformación. ¿Sí me estás entendiendo? Nadie. Entonces el que puedas estar aquí, eso no te hace que ya eres regenerado o transformado, que ya experimentaste el nuevo nacimiento.
Porque hoy en día muchos cristianos están aquí, pero siguen en sus mismos hábitos, en sus mismos pecados, en su mismo comportamiento. ¿Tú crees que a eso le puedes llamar un nuevo nacimiento, una transformación que hizo Dios? Si seguimos en los mismos hábitos, en los mismos pecados. Pues muchas veces nos hemos engañado con pensar que Dios estar en la iglesia. Ahora, no quiero decir que no lo hagas o que no sea importante que también lo empieces a hacer. No me malentiendas. Yo quiero enfocarte a esta parte de que tenemos que experimentar. Ahora, ¿sabías que esto no era nuevo? ¿Tú crees? Aquí le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Y por eso me pones el versículo 10. Y Nicodemo no entendía, pero ¿por qué le dijo? Respondió Jesús y díjole, ¿tú eres qué? Maestro de Israel, ¿no sabes esto? Le está haciendo una pregunta, es decir que Nicodemo, como conocedor de las Escrituras, esto no era nuevo para él. Esto no debería de ser nuevo. Esto tenía que entender que esto ya venía desde el Antiguo Testamento. ¿Sí me estás entendiendo? Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Escucha aquí lo que dice aquí. Y mira, esto era cuando Saúl iba a ser ungido. Dice, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado ¿en qué? En otro hombre. Debe de haber una renovación, una transformación, una regeneración, un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Pero ¿quién lo va a producir? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que va a producir esto en la vida de cada individuo. Esto no es una obra que alguien pueda producir por sí mismo. Esto es algo que el Espíritu Santo va a producir en una persona. Entonces, es que esto ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento, de que tenía que venir el Espíritu de Dios y hacer una transformación, un cambio, el ser mudado en otra persona. Me brincas al versículo 9. Y fue que así como tornó él su hombre para partirse de Samuel, ahí está, mudóle Dios su corazón. ¿Qué hizo? Y todas estas señales acontecieron. Es que yo traigo la otra versión y de repente, bueno, ¿Dios qué hizo? ¿Mudó qué? El corazón. Tiene que haber un cambio. ¿En dónde? Si realmente has nacido de nuevo, el Espíritu Santo tiene que venir en tu vida y mudar tu corazón. Tiene que haber una transformación. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, es que su corazón es transformado y es cambiado. Y no puede ser la misma persona de antes. No puede seguir practicando las mismas cosas que antes. ¿Sí? Por eso dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, las prácticas que realizaba antes, ya quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Por eso es que mucha gente no ha experimentado, sigue haciendo las mismas cosas que antes hacía. Sigue practicando alcoholismo, drogadicción, fornicación, adulterio, mentira, odio. No ha dejado esas cosas. Entonces esa persona no ha experimentado ¿qué? El nuevo nacimiento. No ha experimentado esa regeneración.
esa transformación. Y hoy en día muchos cristianos están sentados en las sillas en las iglesias y no han experimentado esto. ¿Y sabes qué está en juego? Tu salvación. No confundas, son dos cosas muy diferentes. Escúchame, son cosas muy diferentes la salvación al nuevo nacimiento, Ojo, porque si tú habías pensado que era lo mismo, estás equivocado. Van muy relacionadas, claro que sí. Pero mucha gente se ha quedado en la salvación y no ha buscado su nuevo nacimiento, su regeneración. Por eso es que se llamó el título hoy. ¿Cómo se llama? Debemos ser transformados. Debo ser transformado o regenerado. Tengo que vivir el nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Y a lo mejor dices, no, es que yo tenía idea que era lo mismo, ¿no? Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Con qué lo confrontó Jesús a Nicodemo? Él sabía las escrituras. Era de su pueblo, era un judío, ¿no? A los suyos vino. Era su pueblo. Él tenía fe. Él creía en el Mesías. Pero Jesús le está diciendo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es conducido? Vamos al versículo 3 otra vez. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, escúchame bien. Otra mala enseñanza y otra mala doctrina que se ha metido dentro de la iglesia cristiana es que piensan porque ya se bautizó, y si no, es que ya me bauticé, entonces ya experimenté el nuevo nacimiento. No. ¿Sabías que no? Eso es otra mala enseñanza. Es que ahí dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, para que te des cuenta. Hechos capítulo 8. Ponme el versículo 7, Hechos a ver, entonces fíjate al versículo 9 donde dice Simón. Ahí está. Fíjate bien, escucha ese versículo. Y había un hombre llamado ¿qué? Simón, el cual había sido antes mágico o mago en aquella ciudad y había engañado la gente de Samaria diciendo si era algún grande, ¿verdad? Ahora bríncate al versículo 13. El mismo Simón creyó. ¿Qué hizo Simón? Creyó. También entonces, y bautizándose llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba con él. Pero ¿qué hizo Simón? Creyó en Jesús. Recibió a Jesús confesó a Jesús como Señor y Salvador. Y no solamente eso, sino tomó una decisión ¿de qué? De bautizarse. Y a poco por eso ya era un hombre que había experimentado la transformación y la renovación. Mira, fíjate ahora, bríncate al versículo 22 y 23. Dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, fíjate lo que le dijo Pedro,
Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que ¿qué? Tú lees este versículo, lee este capítulo. Simón había aceptado a Jesús, confesó a Jesús, tuvo fe en Jesús, se bautizó, pero ¿qué estaba viviendo él? Estaba atado y había cosas en su corazón. Hoy en día hay muchos cristianos que sí han iniciado y que han confesado a Jesús, que han aceptado a Jesús, pero están presos en su corazón con odio, resentimiento, amargura, alcoholismo, drogadicción, fornicación, adulterio, cosas de brujería y tantas cosas. Y aunque ya se bautizaron, y aunque están en algún ministerio, y aunque están acá en la alabanza, hay cosas que todavía lo mantienen atado, y eso no es el nuevo nacimiento. Hoy te vas a dar cuenta de lo que es realmente esta regeneración en el ser humano. Ahora, yo quiero que tú vayas conmigo a ciertos versículos que tú quiero que tú vayas viendo. Pero hoy en día hay muchos cristianos que piensan que pueden ir al cielo con una mente y un corazón pecaminoso. Escúchame bien, Hoy en día hay muchos cristianos que piensan que van a ir al cielo con un corazón y una mente pecaminosa. Te pregunto, fíjate bien, checa lo que dije, lo que decía allí Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora mi pregunta, ¿tú crees que eso está en la naturaleza del Espíritu Santo? ¿El pecado? No. ¿Verdad que no? Lo que es nacido de la carne, es decir, los genes del ser humano que tiene esa tendencia a pecar, no son los genes del Espíritu Santo, no es la naturaleza de Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? Es que no puede ser. Y la gente piensa que sí. Muchos cristianos dicen, no, yo sí me voy a ir al cielo. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿En qué piensa y qué realiza? ¿Cómo es su conducta de vida, día a día, paso a paso, momento a momento? Y piensan que ya la van a hacer. Pues quiero decirte que no. Porque eso no dice la Biblia. Y si le has creído a cosas que te has metido al internet, que una vez salvo, siempre salvo. Son dos corrientes que están surgiendo hoy en día, el calvinismo y los arminianos. De que uno siempre salvo, porque dicen es que, dice la Biblia, vida eterna, eterna. Entonces no se puede porque es algo que ya es eterno. No entienden el concepto eterno. La palabra eterna quiere decir que sí va a ser por la eternidad. Hoy aquí comenzamos y si yo logro, voy a vivir una eternidad, con una vida eterna. Pero también dice una muerte eterna, una condenación eterna, y no por eso diga, entonces todos estamos condenados. No, pues sí, Jesús vino a darnos vida eterna, pero es el término de eternidad, es que va a ser en aquel tiempo, cuando partamos de aquí, una vida eterna ya con Él. No porque desde aquí ya salgo y ya tengo una eternidad. No. Escucha, ahorita vas a empezar a entender esta profundidad. Yo espero que Dios me ayude. Es muy extensa y muy amplia, pero quiero compartirla, porque yo no quiero que sigas engañado por las doctrinas erróneas que se han infiltrado en la iglesia cristiana y que es una mentira del enemigo. ¿Sí?
Ahora, fíjate bien. Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, no nos salvó. Ahí dice, no por obra de justicia. Acá dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién provoca esa renovación? El Espíritu Santo. Es decir, nos salvó no por las cosas que yo pueda lograr, no por obras de justicia en el ser humano que a él le parezcan justas, sino por la renovación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esto tiene que ser algo que el Espíritu Santo produzca en tu vida, en tu vida, en tu vida, en mi vida. Si no, escucha estos versículos que nos van a llevar a una profundidad más. Si tú me pones Primera de Juan capítulo 3, y lo voy a ir acortando. Ponme el 9. Dice, cualquiera que es ¿qué hace? No hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede ¿qué? Porque es decir, que una persona que ha experimentado y que se ha dejado envolver por el Espíritu Santo y que produce el nacimiento, que Dios provoca ese nacimiento, esa renovación, ¿no qué? Ve los resultados, los frutos de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, ¿qué? No practica el pecado. Y hoy hay cristianos en las iglesias que siguen practicando el pecado, que saben que está mal eso que están haciendo, pero lo siguen haciendo. Entonces no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y hoy hay muchos cristianos que están sentados en las iglesias, y sabes que si esa persona no experimenta esa renovación, no va a entrar al reino de los cielos. Esto es lo que dijo Jesús, que esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, yo puedo aquí ver más frutos, más resultados de una persona que experimenta esto. Pero no, ahorita te los menciono, escúchame bien esto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando ¿cuál es la secuencia en la vida de un cristiano? Escucha. Número 1, es que una persona, cualquier persona, y eso éramos tú y yo, lo que tuvo que experimentar es primeramente que era una persona sin Cristo, que estaba condenada, estaba muerta por el pecado. ¿Sí? Después esa persona tuvo que pasar a otra etapa, y esa etapa fue escuchar el Evangelio, la Biblia. Alguien le compartió de Jesús. Si me estás entendiendo el proceso, del procedimiento. Una persona sin Cristo
Es una persona que escucha las buenas noticias de quién, de Jesús, el Evangelio, la palabra de Dios. Después esa persona pasa a otra etapa y se despierta algo en él, que es la fe, y empieza a creer y toma una decisión. Tiene que tomar una decisión, y que esa decisión viene de esa parte de la fe en convertirse en una gracia, en un regalo de Dios. Y recibe la salvación. Mira, ponme Romanos 10:9. Escucha esta parte. Yo no quiero que te quedes ahí. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación, escúchame, la salvación es algo que llegó en ese momento de esta persona que estaba condenada sin Cristo, y escucha la palabra de la predicación del Evangelio y se activa esa parte de la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Qué? Ojo, checa esta secuencia, ¿sí? Y entonces esa persona recibe ese regalo por gracia. Ponme Efesios capítulo 2, verso 8. Escucha, ve la secuencia. Y estamos hablando de la salvación, no del nuevo nacimiento o de la regeneración, Y de ella recibisteis vosotros. No, Efesios 2:9, 2:8 y 9. Ahí está. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí está. Es decir, que viene la predicación. Está condenado el individuo, el ser humano. Se le predica el Evangelio. Se activa la ¿qué? La fe, por el oír. Y entonces recibe por gracia algo que no merecía, un regalo, que es la ¿qué? La salvación. ¿Sí vamos entendiendo? Pero la salvación, de allí de la salvación tiene que pasar otro paso, que es el nuevo nacimiento. Tiene que experimentar esa transformación. Porque si no hay esa transformación, va a perder su salvación. Ya Dios te la regaló. Porque hoy las personas muchos cristianos se quedaron en la salvación y viven como quieren. Siguen odiando, siguen adulterando, siguen fornicando y se han escudado en decir: es que sirvo en un ministerio de iglesia. Eso no te hace, eso no es un síntoma o un resultado de la regeneración, del nuevo nacimiento, porque es algo radical en la vida del ser humano. Es que si fornicaba, ya no fornico; que si odiaba, ya no odio; que si me alcoholizaba, ya no me alcoholizo; que si estaba viviendo en adulterio, ya no cometo adulterio. El nuevo nacimiento es una nueva vida, un nuevo ser, con los genes del cielo, con los genes del Espíritu Santo, porque en él no hay pecado. Porque el que vuelve otra vez, el que es nacido de nuevo, no puede practicar el pecado, porque esa no es la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios está en ti, está en mí, ha sido implantado. Y Dios no puede pecar. Entonces, si tú sigues practicando el pecado, no has experimentado el nuevo nacimiento. ¿Sí me estás entendiendo? No puedes ser salvo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nos han enseñado mal, nos han predicado mal. Ponme nuevamente
Primera de Juan. Tres, 4. Perdón, 3:9, ¿verdad? Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y cuántos están practicando el pecado? Entonces no han nacido de Dios. Porque su simiente está en él. Y no puede, porque es nacido de Dios. Está la simiente de Dios, está en nosotros. Es un cambio radical que va a producir ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso la importancia de que estés metido en oración, buscando su presencia. Métete tiempos con Dios, horas allí con Él en oración, porque Él es el que te va a enamorar y el que va a producir esta transformación en tu vida. Es el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre ti para poder dejar de hacer esas cosas. Pero muchos cristianos son religiosos. Discúlpeme, pero tengo que hablar de este mensaje que Dios me ha puesto. Y estamos, ¿tú crees que Dios no se mueve? ¿Tú crees que Dios quiere que el mundo se condene? Su iglesia se pierda. Porque nos han enseñado mal. Nos dejamos solamente en la salvación. Y decir, no, para obtener mi salvación, tengo que vivir un nuevo nacimiento, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo era pueblo de Dios. Saúl, cuando vimos ahorita 1 Samuel capítulo 10 verso 6, era pueblo de Dios y tenía que venir el Espíritu Santo para mudarlo en otro hombre. Hoy muchos cristianos no han experimentado esa vida radical donde dices no al pecado, no a estas cosas. Porque si no vivimos esa experiencia, esa transformación, nos vamos a quedar fuera. Yo no quiero esa parte. Ahora, en el momento que una persona escucha, porque la salvación está en Jesús, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, claro que la obra está en el sacrificio de Jesús de vivir y experimentar el nuevo nacimiento. Con yo confesar a Jesús, ¿se produce el nuevo? ¿O se produce la salvación? Perdón, me equivoqué. Se produce la salvación está en Jesús. Y no solamente eso, ocurre otra cosa simultánea. Escúchalo. Ponme Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9. Perdón, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Seguimos hasta el versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Mas a todos los que dale potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A los que ¿qué? Una cosa es que Dios, en el momento que recibe la salvación, es que Dios te da y le dice, bueno, eres mi hijo, te doy derecho de ser mi hijo. ¿Se van entendiendo? Es decir, pasamos ya a ser hijos de Dios. Ojo, sigue el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es que la persona, al confesar con su boca, declarar, al creer en Jesús, en la obra que él hizo, se produce y le da viene la salvación, pero al mismo tiempo es que eres hijo de Dios. Ya tienes, Él te da esa potestad de ser hijo de Dios.
Es decir, no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Escúchalo. Ahora, escucha que hay. Ven, ponme Efesios capítulo 5. Fíjate bien, escucha. Por si no sabías. Efesios 5:1. Está muy interesante y muy profundo esto. Escucha. Sed pues imitadores de quién? De Dios. ¿Cómo qué? ¿A quién tienes que imitar? ¿Como hijo qué? Como un hijo de Dios. Tú tienes que imitar a quién. Entonces, ¿por qué imitas si aquel fornica, aquel se alcoholiza? ¿Tú crees que Dios fornica, que Dios adultera, que Dios odia, que Dios se droga, que Dios se prostituye? ¿Verdad que no? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, te das cuenta cómo muchos están engañados. Escúchame bien. Escucha lo que Dios dice. Pon versículo siguiente, vamos a dar hasta el 7. ¿Y andad en qué? Como también Cristo. ¿Y a quién odias? Que nos quedamos así. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Siguiente versículo. Pero fornicación, aquí sigue. Ven con esto, como hijos de Dios sean obedientes, imiten a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quién? A santos. Verso 4. Ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso no tiene que estar en los hijos de Dios, fíjate bien. Sigue el versículo siguiente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia. ¿En dónde? En el reino de Cristo. Déjame leer. Y de Dios, escucha. Ahora, ¿sabías que esa carta a quién fue escrita? A la iglesia de Éfeso. Le estaba hablando Dios a quién? A los cristianos. Hoy Dios le está hablando a los cristianos de Puente de Vida que están aquí reunidos. Y dice, estos no van a entrar. Es decir, nunca Dios se va a contradecir. Y hoy esas doctrinas dicen que solamente porque dice eterno, es que la salvación es eterna. Mentira. No puedes formar una doctrina de totalmente esa palabra. La Biblia nunca se contradice. Jesús nunca se contradijo que mientras no nazcas de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Y hoy muchos cristianos, como la iglesia de Éfeso, se estaban engañando y estaban viviendo en estas cosas. Y dicen, no, eso no entienden que eso no van a entrar. Verso 6. Nadie os engañe. ¿Qué dicen? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes? Entonces hay hijos obedientes y hay hijos, efectivamente, sí aceptaron a Cristo, sí reconocieron a Jesús, sí empezaron bien, pero de repente empezaron a practicar las mismas cosas del mundo, practicando el pecado. Y por eso dice que nadie les engañe. Hoy hay muchos engañadores en las redes sociales y en muchos lugares haciéndonos creer que si nos vamos a salvar. ¿Cuánto pecado crees que va a entrar de una vida? ¿Tú crees que el pecado es la naturaleza del reino de los cielos? No, eso no puede entrar aquí. En él no hay pecado. En él no hay pecado. Y Romanos 6:23 dice esto. Porque la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida. Y ahí dicen, es que dice eterna. Pues sí, la palabra eterna habla que vamos a pasar la eternidad con Él. Pero la paga del pecado es muerte. Y ya te dije, cuando ves palabra muerte, hay varios significados. Muerte
En un ser humano es la pérdida del espíritu sobre su vida, pero cuando habla muerte, es otro tipo de muerte, es la separación del hombre de Dios. Y cuando aquí este versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿la paga de qué? Es muerte. Entonces el resultado, la recompensa del pecado es una separación del hombre de Dios. No puedes seguir así. Tú tienes que meterte con Dios, con el Espíritu Santo y experimentar esa transformación, que sea algo radical. Esto no puede producirse por uno mismo, por tus obras. Lo acabamos de ver, por las obras del ser humano no puede producirse. Esto es algo que produce ¿quién? El Espíritu Santo. La importancia de que tú te metas con el Espíritu Santo. Pero mucha gente piensa que con venir a la iglesia ya la hizo. Mentira. Ahí no, eso no es una transformación. Ahora es necesario, claro que sí es necesario, que vengas a la iglesia, que vengas a los discipulados, porque es parte. Pero hoy en día mucha gente ni siquiera tiene compromiso con Dios. No tiene una entrega con Dios. Pone muchas cosas antes que a Dios. Por eso no ha experimentado esa transformación. Y hoy en las iglesias cristianas hay muy pocos cristianos que han experimentado esta transformación, pero la mayoría de los cristianos no religiosos. Y piensan que al morir se van a salvar, pero siguen practicando el pecado. Y el que no ha nacido, el que ha nacido no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Cómo la ves? Cristo no se contradijo, si no estamos diciendo que él es mentiroso. No, hay muchas citas en la Biblia. Muchas citas en la Biblia. Nos han metido información y tomamos aquello que nos conviene para seguir practicando las mismas cosas. Hemos sido selectivos para decir, no, esto me conviene, esto me gusta, porque esto satisface lo que yo quiero hacer y lo que yo anhelo. Pero no puedes pelear con Dios. Esa es tu verdad. Esa es la verdad de Dios. Ahora, si me pones primera de Juan 3:4, mira, primera de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. ¿Sabes qué es pecado? Cuando tú traspasas o violas la palabra de Dios, eso se convierte en pecado. Si tú traspasas las ordenanzas de Dios, ¿se convierte en qué? En pecado. Y la paga del pecado es muerte. Muchos cristianos creen que se van a morir con todos esos pecados que tienen. Piensan que van a entrar al reino de los cielos. No, la paga del pecado es muerte. ¿Y cuándo es pecado? Cuando transgrede una persona la palabra de Dios. Entonces, para convertirse en pecado tienes que violentar la palabra de Dios. Y si Dios dice no esto, no esto, no esto, por eso le estaba hablando a la iglesia de los Efesios, le digo, no, esto no, que nadie les engañe. Porque alguien, ¿se acuerdan de una persona que me dijo, es que robé o que mentí y me dijeron que lo podía hacer? ¿Cuál justificación hay para con Dios? Entonces, porque una persona, un líder, un pastor te dice algo, ya lo vas a hacer. Que nadie los engañe, dice, porque se están levantando falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores diciéndole, pues algo pues. Mentira. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y aunque te diga un pastor, un líder, haz esto, puedes hacer, eso es un pecado porque estás transgrediendo la palabra de Dios. Y la paga del pecado es muerte, es una separación del hombre de Dios.
Y si has nacido de nuevo, no puedes practicar el pecado. Y esas personas nacieron de nuevo y esas sí pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuántos cristianos crees que están en juego su salvación por ese pecadito que está practicando? ¿Quién te garantiza que vas a vivir mañana? ¿Y cuántos en las casas de cada uno de ustedes no conocen de Cristo? Va a venir el Señor Jesús. Va a venir el arrebatamiento. ¿Cuántos veces se van a quedar? Lo que no va a permitir que pueda un cristiano es el pecado. Muchos cristianos se van a quedar, muchas familias se van a quedar, porque muchos cristianos no han experimentado esta obra del Espíritu Santo, porque no se meten con el Espíritu Santo, están perdidos en otras cosas. Necesitas. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que estás haciendo en lo oculto, donde nadie te ve? Nos queremos esconder de todo, de Dios no te puedes esconder. No hay esa transformación, no hay esa renovación del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento en la persona. ¿Sí? Y tú y yo necesitamos experimentar esa obra del Espíritu Santo. Ahora, unos resultados o frutos de una persona que ha nacido de nuevo son estos. Ya vimos el primero, todo aquel. También está en 1 Juan 5:18. Vamos a brincarnos. 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido, ¿qué? No peca. ¿Sí? Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Es una persona que se guarda. Una cosa es que venga el enemigo a quererme inventar, pero si yo me guardo para Dios, como Cristo se guardó, pues el enemigo no me toca. ¿Sí me explico? Porque lo puedo resistir, como Cristo lo hizo. Entonces, ahora, allí mismo en 1 Juan 2:29, dice así: si sabéis que eres justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, ¿qué? Es nacido de Dios. Pero tiene que vivir de manera, ¿qué? Justa. Es una persona que se conduce de manera justa, viviendo la justicia de Dios, no de él mismo o del mundo. Vive la justicia de Dios. Hace lo justo, porque esa es la justicia de Dios, y eso es porque ha nacido de nuevo. Escucha este último. 1 Juan 3:14. Escucha esta última cita, no te la pierdas. 1 Juan 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de ¿qué? De muerte a vida, en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, porque el no amar, el odiar a tu hermano es pecado, ¿no? Y la paga del pecado es muerte. Pero el que ha nacido de nuevo ama ¿a quién? A su hermano. Lo ama. Es una obra sobrenatural en el corazón de una persona que dice: es que yo tenía odio y resentimiento a esta, pero yo lo puedo amar porque ya nací de nuevo por obra del Espíritu Santo. Produjo una obra sobrenatural en mi corazón, que ya no siento este rechazo, este odio. Porque si hoy lo rechazas, ¿cómo crees? Escúchame, ¿cómo crees que si tú dices que has nacido de Dios y no soportas a tu hermano, ¿cómo crees que en la eternidad vas a estar con alguien que no soportas? Yo, ¿cómo la ves?
Es que soy cristiano y tengo salvación. ¿Cómo crees que vas a poder estar allá por toda la eternidad? Entonces tiene que cumplir esta obra, que puedes amar a tu hermano, no importa lo que te haya hecho. ¿Para qué? Para que puedas estar en la eternidad con él. Hoy en día muchos dicen, es que el sermón está, pues ¿cuánto crees que vas a pasar en la eternidad escuchando de la palabra de Dios, de esas gente que hablaron y que Dios los usó mucho? Es pasar toda la eternidad allá. Y hoy para muchos dicen, es que el sermón está muy largo. Si tú no soportas aquí, ¿cómo lo vas a soportar en la eternidad? Para muchos dicen, es que la alabanza no está aquí. ¿Cómo crees que vas a estar en la eternidad en un lugar donde lo que se va a hacer es eso? Alabar y adorar el nombre de Cristo. Y hay mucha gente dice, que la alabanza mejor llego más tarde porque... Y así te pudiera decir muchas cosas. No puede ser, porque allá en la eternidad va a ser otra cosa. Estar allá con el Señor. Y todos los días, por todos los tiempos. ¿Cómo la ves? ¿Sabes por qué? Porque no has experimentado la transformación del Espíritu Santo en esa regeneración, en ese nuevo nacimiento. Por eso es que estás regiéndote por tus ideas y pensamientos, no por la palabra de Dios. Y tú le pones título, concepto a todas las cosas. No es como tú. Porque no ha nacido. Y nos han metido esas cosas en la iglesia y donde quiera que escuchamos. Y está en juego tu salvación, la salvación de tus hijos, la salvación de tu familia. Está todo el mensaje. Cuando yo le llamaba a Dios y le decía, Señor, ¿de qué quieres que hable? Hable. Nuevo nacimiento. Y dije, ¿qué? Nuevo nacimiento. Es que eso no se habla. Y empecé a meterme en la Biblia. Empecé a meterme y dije, wow, está tremendo. Me engaño lo que la gente cristiana está pensando. Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Así es. ¿Y eso lo dice quién? Cristo. Y los resultados de nacer de nuevo ya vimos cuáles son. Unos frutos. Y esta es una obra sobrenatural, por eso es que el viento, como el viento sopla, es el Espíritu Santo. Que tú puedes ver el aire. No, pero está produciendo algo, está provocando, hay efectos del viento, que las hojas se mueven, que las cosas pueden caer. Y hay cosas que se van a producir en el ser humano por obra del Espíritu Santo, que no lo ves, pero son producidas en el ser humano un cambio de corazón, un cambio de mente, de actuar. Es algo que va a empezar a ocurrir de manera que sobrenatural, nadie lo ve. ¿Por qué crees que dijo que como el viento? Nadie lo ve, pero produce, hay efectos por el viento que ocurren. Es lo mismo que va a ocurrir en una persona, pero ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero a muchos no les gusta la oración, no les gusta orar. Vénganse los miércoles ahora. Pónganse a orar y nomás se engañan y están pensando en otra cosa. ¿Cuáles encuentros con el Espíritu Santo? Por eso es que la gente no ha recibido esa transformación. Y Dios dejó claro que es el Espíritu Santo el que produce esos cambios, esa transformación. Es un milagro sobrenatural que van a empezar a verse los efectos del Espíritu Santo provocados y producidos en la persona. Eso solamente lo va a hacer. Y si mientras tú no lo entiendas y lo quieras hacer a tu manera, pero la Biblia es clara que el que no nazca de nuevo no
reino del cielo. Mientras no tengas un cambio de vida y sigas en lo mismo, no puedes entrar al reino de los cielos. Mientras sigas practicando pecado en esas cosas que estás haciendo, no puedes entrar al reino de los cielos, porque eso no es nueva vida, nuevo nacimiento, una regeneración. Y el resultado del nuevo nacimiento es la vida eterna. Ya te llevé a un proceso de lo que pasa. La vida produce el nuevo nacimiento. Y después, la vida eterna. Ponme primera de Juan capítulo 5, verso 1. Dice, todo aquel que cree que Jesucristo es nacido de... Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces primero tiene que haber ¿qué? Creer. Primero tiene que, y cuando cree viene la salvación, y después viene el nacimiento de Dios. ¿Sí estás entendiendo? Porque nos hemos quedado con que hay que creer. Pues sí, dice la Biblia que si crees y confiesas con tu boca que existe el Señor, eres salvo. Y eres hijo de Dios, todo aquel que cree. Pero hay hijos obedientes y hijos desobedientes. ¿Sí? Y tiene que venir el nacimiento, un nuevo nacimiento. Muchos cristianos nos hace falta experimentar esto, un cambio radical, una transformación. El ya no practicar el pecado, ya no vives en esas cosas, ya no realizas esas cosas. ¿Y cuántos hoy en día siguen haciéndolo, pensando que van a tener vida eterna? ¿Y quién te garantiza que mañana vas a vivir? Nadie tiene comprada la vida. Nadie puede decir. Tú puedes decir cuándo naciste, pero no cuándo vas a morir. Les invito a ponerse sobre sus pies. Si me aman, ¿verdad? Yo les amo en el amor de Cristo. No estoy enojado, pero este tema está confrontante, la verdad. Pero la verdad, ¿sabes qué? Nos han mentido. Nosotros hemos metido un concepto, una idea que no es la realidad de lo que dice la Biblia. Han engañado a muchos cristianos. Y están peleando en la salvación. Para tener segura nuestra salvación necesitamos nacer de nuevo. Si no, no va a haber. Yo quiero que me pongas, nada más para ir finalizando en lo que nos vamos a meter ahora. Me pones Evangelio de Mateo, capítulo 24. Escúchalo bien. Y deja de estar peleando si la salvación se pierde o no se pierde. Porque muchos están peleando. Versículo 9. Fíjate bien lo que dice. Vamos a leer del 9 al 13. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y serán aborrecidos de todas las generaciones por causa de ¿qué? Por causa de seguir a Jesús, de poner tu fe en Jesús, de vivir para Jesús. Mucha gente va a vivir estos tiempos de la gran tribulación, una persecución. Por causa del nombre de Jesús, por ser cristiano, mucha gente te va a rechazar, mucha gente te va a criticar. Y es cuando viene persecución y ya no nos aceptan. ¿Por causa de qué? De Jesús. Porque ya pusiste tu fe en Jesús. Porque has entregado tu vida a Jesús y ha venido la salvación. Y Dios te dijo, eres mi hijo. Pero checa el versículo siguiente.
Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, cuando venga esa persecución, muchos dirán, no, esta iglesia es cristiana, mira, en esta casa sí viven cristianos. ¿Y para qué? Para que entren, los persiguen y los agarren. Pero dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Va a haber engaño, va a haber muchos falsos profetas. Pero cheque el versículo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Sabías que el amor de muchos, el amor hacia Dios se ha enfriado? Ese amor que sentían de serle íntegro, fiel a Dios, se ha venido enfriando por muchos factores. Pero el versículo 13 le está hablando a los cristianos, ¿no? Mas el que ¿qué? ¿Hasta qué? ¿Qué va a suceder? ¿Será qué? Digo otra vez, ¿será qué? ¿Pero quién? El que persevera, el que lucha hasta el fin del momento. ¿Será qué? Y si es salvo, va a entrar al reino de los cielos. Porque ha sido nacido de nuevo, ha sido transformado. Y entonces Dios le va a decir, vale, entre al gozo de su Señor. Porque muchos siguen debatiendo que la salvación no se pierde. Mentira, mentira del diablo. O Cristo mintió también aquí. Fíjate cuántos versículos estoy llevando. Y tú y yo no podemos seguir engañados y creyendo lo que dicen en el internet uno y otro. No. O creyendo lo que te enseñaron y que está ahí en tu mente todavía pensando, no. Ahora Apocalipsis, capítulo 21. Con esta cita voy a terminar. Apocalipsis 21:5. En adelante, escucha. Esto ya está establecido. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, está hablando el apóstol Juan, y escribe porque estas palabras son ¿qué? ¿Quiénes y qué? ¿Son qué? Verdad. El que estaba en el trono le dijo a Juan. Juan escribió este libro en el año 95 a 100 después de Jesús. Fíjate, ya estaba hablando estas palabras de lo que va a acontecer. Son verdaderas. Sigue el versículo siguiente. Y dijo, me hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Siguiente. Y escucha esto. El que venciere, para vencer hay que pelear, poseerá todas las cosas. Y yo seré ¿qué? Y él será. Entonces es cuando va a decir, él es mi hijo, él es mi hija, porque lucha y vence, no se deja vencer. ¿Y cuánta gente se deja vencer por lo que le dicen o porque le conviene? Hay que luchar. Verso siguiente. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras. Sigue. ¿Y todos los qué? Sigues mintiendo. No me digas, no hay mentiras piadosas. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mucha gente cristiana todavía sigue practicando la mentira, la fornicación, la borrachera, la idolatría, tantas cosas. Y dice esto, no va a entrar. No va a entrar. Porque no han experimentado esa transformación del nacimiento en ellos. Y eso solamente lo produce el Espíritu. Entonces no puedes producir porque vengas y te sientes, porque vengas y sirvas acá tocando, o porque estés allá en algún ministerio. Eso no lo produce. Si me estás entendiendo, ¿cómo nos hemos engañado pensando que eso produce? No, es tu relación, es un encuentro con el Espíritu Santo todos los días, y cada paso que des,
cada paso, cada respirar, cada latido de tu corazón, estés agradando a quién. Dios es una transformación plena, total, de un cambio de vida. Un nuevo hombre, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas son hechas nuevas. Es un cambio. Y mucha gente no va a entrar al reino de los cielos. Tú necesitas vivir y experimentar. Métete en tu casa, en tu secreto, y enciérrate con Él y dile: Señor, te necesito. Y todos los días y cada paso que dé, tenlo en mente primero a Él, dando pasos de obediencia, cada respirar, cada latido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada latido de mi corazón estás viviendo, y cada paso es vivir para Él, agradarlo a Él. No lo tomes como un amuleto. Y muchos se saben la cita bíblica, pero no la practican, no es real en su vida. Confronta. Yo sé que el Espíritu Santo está confrontando tu vida, y tú puedes revisar tu vida, cómo está, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. No te engañes, porque eso no es una transformación de Dios sobre tu vida, porque tú no tienes ni encuentro ni relación. Muchos no tienen encuentro ni relación con el Espíritu Santo porque no le invierten tiempo de estar con Él. Muchos no meditan las Escrituras, hacen muchas cosas, son religiosos. Les hablo del amor de Cristo, pero no deseches esta palabra. No me importa el tiempo, y no me importa lo que pueda pensar alguien o decir algo. Que esta palabra caiga en tu corazón. No podemos ser las mismas personas. Hoy el mundo nos necesita, pero para eso tiene que haber cambios. El mundo, tu familia te necesita, tus hijos te necesitan. No puedes seguir siendo el mismo cristiano. Es curarte de un hombre cristiano. Eso no es un cristiano. El cristiano que siga a Cristo experimenta un nuevo nacimiento, una transformación, una renovación por el Espíritu Santo. Entonces no te escudes en un ministerio. Ahora yo no digo que no estés en un ministerio, pero debe de ser personal. Quiero que me entiendas. Me pones Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos 5, 9 dice así: y consumado vino a ser causa de eterna salvación. Ahí dice a todos los que debe venir obediencia. Para que haya salvación tiene que haber ¿qué? La salvación va acompañada de la obediencia. Y la salvación la obtuviste por haber aceptado a Jesús, por haberlo confesado como Señor y Salvador. Pero ahora viene una obediencia ¿qué? A su palabra. ¿A su qué? Palabra. No se te olvide. No se te olvide. Ponme Santiago 1:18. 1:18. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo engendrado por la palabra de verdad. Nos engendró. Pero acá en esta versión dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer. Ahí dice engendrar por la palabra de verdad. Necesitas la palabra para que esa palabra tú la obedezcas, y entonces tienes
salvación. Entonces nada más porque acepté a Jesús, no. Si me estás entendiendo, allí recibiste el regalo por la gracia de Dios. No me malentiendas, por la gracia. Ahora, Filipenses 2:12 dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos ¿de qué? Ocúpate en tu salvación. Ocúpate por estar trabajando en buenas obras, en buen resultado, para que tengas la salvación. Pero si no hay esa transformación por el Espíritu Santo, mucha gente se está engañando, porque es una vida correcta delante de Dios en la iglesia y allá afuera y donde nadie te ve. Es para Dios. Muchos cristianos están engañando y son de apariencia aquí, pero allá afuera no hay testimonio, no hay fruto, no hay cambio. Donde nadie los ve, allá en lo oculto. No. El nuevo nacimiento se ve aquí, afuera, y donde nadie te ve, allí en lo secreto, ahí se ve el nuevo nacimiento, una transformación radical, cambios radicales. Amén. No me vean feo. Oye, a lo mejor Dios me dio la espada desenvainada para estar, pero se tiene que caer esas ideas, esas filosofías, esas doctrinas que se metieron en la iglesia cristiana, porque no concuerda con la Biblia para nada. Y no puedes seguir en esa vida cómoda, engañándote. Jesús dijo, estos no van a entrar si no nacen de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Que Dios nos ayude a digerir todo este mensaje, todos estos versículos, y entenderlos. Allí hay una riqueza como no te puedes imaginar, donde tiene que caer todo. Muchos están muy cómodos y conformes. No, espero que el Espíritu Santo te incomode, te confronte, te inquiete y salgas de allí. Es tu salvación. Es tu salvación. Y no te engañes. No te escudes bajo un puente de vida, bajo un ministerio,